Dios es amor, pero cuando tú lo miras detrás del velo o bajo el antiguo pacto, tú lo vas a ver enojado, exigente, airado. Y eso producirá en ti miedo y estrés. Y automáticamente querrás agradarle, prometerle, tratar de cumplir todos sus requerimientos, sus requisitos, para poderte perdonar. En realidad, Dios es amor. Y Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero en realidad somos nosotros quienes nos condenamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque contemplamos a un Dios así, que condena, y no solamente a nosotros mismos, sino que condenamos a otros que también hacen lo mismo. Y aquí empieza el ministerio de condenación. No es algo originado en Dios, sino es algo originado en la carne humana. El Evangelio es para salvación, no para condenación. Quiero colocar dos ejemplos o dos errores que hemos cometido. El primero de ellos es en cuanto a la profecía. Hemos hecho de la profecía el Evangelio. Pero en sí misma la profecía no es el Evangelio. Es muy importante, sí. Es parte de, pero en sí misma no es el Evangelio. Otro ejemplo, la reforma pro salud. En un tema posterior hablaré exclusivamente de la reforma pro salud como brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Pero la reforma pro salud la hemos convertido en el Evangelio. Ahora, nosotros conocemos que hay 8 remedios naturales. El sol, el agua, el descanso, confianza en Dios, etc. Pero me he dado cuenta de que hay un solo punto que se ha convertido en toda la reforma pro salud y en el Evangelio, y es el dejar de comer carne. Hay otros aspectos, pero quiero hablar con respecto a este principalmente. Dejar de comer carne. La reforma pro salud es parte del Evangelio, pero no es en sí mismo el Evangelio. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Ahora, vuelvo con el tema de la carne. Y quiero tratar de ser cuidadoso con lo que voy a decir. Y primero comenzar con mi propio ejemplo. A la edad de 17, 16, 18 años, comencé a estudiar el tema de la reforma pro salud y los escritos de Elena G. de White. Pero yo cometí un error, y es que estudié el espíritu de profecía detrás del velo, desde el antiguo pacto. Y yo deseaba ser vegetariano, abandonar las gaseosas, abandonar todo lo que tenga que ver con los principios de salud, especialmente dejar de comer carne. Y no me fue muy difícil, fue bastante sencillo, pero yo tenía un problema con mis familiares. Yo entendí dejar de comer carne, pero comencé a enseñarles y ellos no me hacían caso, así que comencé a imponer, y allí comienza el problema del fariseísmo. Comenzar a imponer, eso no nos corresponde a nosotros. Allí, si nosotros solamente nos corresponde enseñar, pero tratar de imponer o convencer, eso ya le corresponde al Espíritu Santo. Allí es donde nosotros fallamos y tratamos de hacer la obra del Espíritu Santo. No nos corresponde. Así que cuando no me hicieron caso, comencé con sentimientos que yo no había tenido antes
de ser vegetariano. Sentimientos como condenarlos, porque ya les enseñé, pero ellos no hicieron caso. ¿Y saben por qué no hicieron caso? Por dos razones. Porque era algo muy nuevo y la forma en como yo se los presentaba no era la adecuada. Y porque les era difícil. Estaban acostumbrados a esa alimentación y dejarlo así simplemente es muy difícil. Y pensamos, no es que todo lo puedes en Cristo, esfuérzate, espera un poco. No es así. Recordemos que es Dios quien hace la obra, no somos nosotros. Entonces yo comencé a tener sentimientos de condenación contra ellos. Y yo, en cada trozo de carne, ellos no podían sentarse a la mesa para comer tranquilo porque yo estaba allí. Un sentimiento de persecución sentían y un remordimiento en sus conciencias. Pero no era obra del Espíritu Santo, era mi obra. Yo, un fariseo, quitándoles la libertad de conciencia a mis propios padres. Y después les deseaba un mal. Les deseaba que les fuera mal. Increíble. Cuando yo conocí entonces el mensaje de John C. Waggoner, comprendí en qué me había convertido. En un fariseo perseguidor contra mis propios padres y desearles el mal. ¿Y todo por qué? Por malinterpretar los escritos de Elena G. de White y estudiarlos bajo el antiguo pacto o detrás del velo, desde el punto de vista carnal, porque el fariseísmo es un asunto carnal, es de la carne, es del yo. Tratar de salvarse por sus propias obras, para agradar a un Dios, para agradar a Dios que no es así. Pero en realidad, nosotros, entonces cuando pensamos así, aunque no lo sepamos, nos colocamos en el lugar de Dios. Somos nosotros nuestros propios dioses. Entonces, hay muchas personas así, que quitan la libertad de conciencia del hermano. Y no solamente, miren, no solamente es el tema de dejar de comer la carne. Si tú trabajaras para una persona que es así, y tuvieras que trabajar a las 2 o 3 de la mañana, para esa persona, a esa persona no le va a importar que tú tengas que trabajar a esa hora, pero sí te exige que no comas carne. Como que algo no está muy bien. O sea, deja de comer la carne, pero sí trabaja a las 2, 3 de la mañana. ¿Dónde está el descanso? Pregunto yo. Entonces uno se pregunta también, bueno, ¿por qué sí dejar de comer la carne? Pero tú sigues comiendo queso, tú sigues comiendo cosas con mucho azúcar, ¿cierto? Uno llega a preguntarse eso. ¿Por qué? Eso se llama hipocresía. Y saben, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Se lo dijo a los fariseos, porque eran hipócritas. Perdón por esto, es algo muy duro. Y comencé con mi propia experiencia. He conocido muchas personas, algunos casos extraordinarios, que son enseñados por este tipo de maestros. Les enseñan, ¿ok? Les enseñan. Pero entonces después les imponen. Y cuando les imponen, comienza el ministerio de condenación. Dios no condena a nadie, repito. Somos nosotros quienes nos condenamos a nosotros mismos y condenamos al hermano, porque pensamos que Dios hace esto. Allí está el caso de algunos hermanos que tienen que esconder sus alimentos, el azúcar, el aceite, porque fueron enseñados a que tienen que eliminar todo eso. Pero después les imponen, les dicen, no, tienen que. Y no es así. Dios quiere hacer su obra en nosotros. Dios quiere transformar nuestra vida. Sí, el asunto de comer carne es importante eliminarlo, es muy importante.
Pero no así. Tiene que ser Dios quien hace la obra. Dios tiene que hacer esa obra. Y si a otro no le gusta el cambio que Dios hace en tu vida, es problema de Dios. Tú no le puedes dar cuenta de eso. Tienen que preguntar a Dios por qué hace ese cambio. Y tú tendrás paz. Así que Dios desea darnos su justicia. Desea darnos sus obras. Y eso incluye sí dejar de comer la carne. Pero hay algo más importante que esto: nuestra salvación.